Es muy tarde para ocuparse de la privacidad digital. Bueno, Tomás, primero que nada, una introducción tuya, a qué te dedicas, tu profesión, cuál es tu desempeño en la organización, etcétera. Bueno, bueno, mi nombre es Tomás González Astorga, tengo 35 años, soy papá de 2 niños y vivo en el Cajón del Maipo desde toda mi vida. Y en una familia, en una comunidad familiar, eh, que desde el año 95 gestionamos un santuario de la naturaleza que se llama Cascada de las Ánimas, en el Cajón del Maipo. Y bueno, por ese inicio yo estudié por esa como historia de vida y porque mi familia siempre ha estado bien como conectada con la naturaleza, nos han inculcado eso de bien chiquititos. Estudié ingeniería en recursos naturales renovables en la Universidad de Chile el año 2006 y salí el año 2010 por ahí. Después trabajé en algunas cosas de conservación, de sistema de información geográfica, principalmente en la Patagonia. Después hice algunas consultorías con el Ministerio de Medio Ambiente. Trabajé un ratito en el Ministerio de Medio Ambiente. Y después nos fuimos con mi pareja a hacer un voluntariado por Latinoamérica, haciendo por 7 meses desde Costa Rica a Chile por la parte del Pacífico. Y íbamos haciendo colaboraciones con distintas iniciativas de conservación familiar, comunitaria, a lo largo de los distintos países, y estuvo bien bonito, aprendimos harto. Y de ahí postulé al máster de espacios naturales protegidos, a la beca en España, que becan a 10 latinoamericanos, y se juntan con un grupo de españoles allá en España, en Madrid, con 3 universidades, la Autónoma, la Complutense y la de Alcalá. Un máster súper súper bueno, súper interesante, además súper actualizado en lo que está haciendo cada país en Latinoamérica, en lo que está pasando en Europa, en el mundo. Así que estuvo bien, bien bueno. Y entre medio de que me fui al máster, nos fuimos con mi pareja a la isla Robinson Crusoe por 3 meses. Y ahí trabajamos en temas de control de especies exóticas invasoras, en monitoreo de aves, de fauna también. Y bueno, después del máster, que fue el año 2017, volví y me dediqué más a la gestión de áreas protegidas, privadas. Ahí trabajé en el Santuario Lagunillas, que es el santuario vecino al frente, hasta el año 2020. Este año, del 2021 al 2022, soy parte del directorio de Así Conserva Chile, que es la red de iniciativas de conservación privadas e indígenas de Chile. Y también trabajo part-time en la Fundación Tierra Austral, que se dedica a promover el derecho real de conservación en propiedades privadas de familia o empresas o comunidades que se dedican a la conservación y quieran dedicar su tierra a conservar a perpetuidad. Es crear áreas protegidas privadas finalmente, con esa herramienta. Y enfocado en Patagonia, en ese gran ecopaisaje gigante de Patagonia. Mira, te cuento, yo Y contacté ujú, a la organización FIMA, eh, perfecto. y ellos me dieron tu contacto. ¿Tú tienes alguna relación con ellos? Sí, bueno, también tengo una patita de activismo, que no hablé mucho de eso por la amenaza del Alto Maipo, de la hidroeléctrica Alto Maipo. También participé harto en la coordinadora ciudadana, No Alto Maipo, y por varios años. Entonces ahí participo con FIMA en algunas redes de protección de ríos, como la Red por los Ríos Libres, y otras de valoración y protección de humedales andino y salares, que también colaboramos con FIMA. Y ahora también estamos topando con FIMA en el tema de las parcelaciones, de la amenaza de las parcelaciones en el sur y ese impacto que está teniendo sobre los ecosistemas y las comunidades rurales. Así que sí, conozco bien al equipo de FIMA y bacán, buen equipo, me gusta. Y ahora, hace un par de años, me estoy dedicando más a la gestión aquí del Santuario de la Naturaleza Cascada de las Ánimas, finalmente, como que volví al origen. Y ahí postulando a fondos con el SAC y con AF nos está dando un poquito el financiamiento para trabajar en los meses de invierno y primavera. Así que muy motivado con lo que estamos haciendo aquí en el santuario. Eh, bueno, pasando a las preguntas,
¿Cuál fue la motivación para desempeñarte en estas instituciones o en toda esta temática? Eh, la motivación, yo creo que bueno, fue un poco de decisión, pero fue un poquito más del legado que me dejaron mi familia en mi crianza, lo que me encanta hacer también. Eh, Me encanta la naturaleza, me encanta la montaña, me encantan los ríos, me encantan los bosques. Y hice bachillerato en la Chile en un año, viendo qué es lo que quería estudiar. No conocía la carrera de ingeniería en recursos naturales. Y en ese año me di cuenta de que tenía que estar al aire libre. Todas las encuestas que hacía me decían, no, tu pega tiene que ser fuera. Así que decidí, estaba viendo qué estudiar, pregunté en la Católica cómo se estudia ecología, me dijeron que hay que estudiar 4 años biología y ahí se me quitaron todas las ganas. No tenía mucha paciencia para estar un año más en laboratorios, más años en laboratorio, quería ya estar afuera. Así que ahí apareció la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales en la Chile y fue súper buena carrera, me encantó. Y ahí quedé muy motivado con varias ramas de esa carrera, con las ramas de energía renovable, de sistema de información geográfica, de conservación, de ecología. Y ahí después mis experiencias laborales me fueron llevando hacia las áreas de protección privadas. Yo ya viviendo en un área de protección privada, el santuario, y, y se fue dando todo de manera medio natural para dedicarme a lo que estoy haciendo ahora, a la gestión de espacios naturales protegidos, privados principalmente o comunitarios también. Perfecto. Y bueno, ahora pasando al tema que estoy investigando, que es sobre el bosque esclerófilo, ¿cuál es la Ujú. importancia de este bosque para la ciudad y para los habitantes de una región como esta región tan grande, la región metropolitana? El bosque esclerófilo es, a ver, ¿cómo lo podemos hacer una analogía para que se entienda fácilmente? El bosque esclerófilo es como, pongamos la región metropolitana como un cuerpo humano. Tenemos la sangre, que serían los ríos, el río Maipo, el río Mapocho, que, mm, que como que conforman esta cuenca, el río Volcán, el río Yeso, el río Colorado. Conforman esta cuenca y irradian vida para todo el valle. El bosque esclerófilo finalmente sería como los pelos de la piel finalmente, o la piel como protegida. Sería como, si es que no estaría el bosque esclerófilo, la piel quedaría descubierta y se empezaría a degradar rápidamente. Finalmente el bosque esclerófilo es como esta primera protección que tiene el suelo, que tiene la cuenca, eh, que lo protege de la lluvia, del sol, de la temperatura, de, hace refugio de fauna, eh, hace que el agua infiltre hacia las napas, como en vez de que la lluvia erosione todo, este bosque hace que se infiltre el agua, controla la erosión. Realmente el bosque, lo que queda del bosque en la región metropolitana es demasiado importante. Es la base, el sustento para el presente y para el futuro. Es súper importante proteger el bosque y entender el bosque no solo como los árboles de más de 5 metros o de una densidad de 25%, como lo dice la ley de bosque nativo de CONAF, sino entender el bosque esclerófilo como todo, en los matorrales, independiente de la altura y de la densidad que tenga, el bosque esclerófilo, por ejemplo, cuando uno va a Viña o a la costa que se ven puros espinales, ese también es un bosque esclerófilo muy importante de proteger. Si no estarían esos espinos, esos suelos estarían totalmente erosionados, desprovistos de vegetación. Entonces, como el amplio espectro del bosque esclerófilo lo que se tiene que proteger. Y la importancia de esta adaptación que está ocurriendo, que está transformándose el bosque en otra cosa, especialmente en los bosques más húmedos, como sucede en la zona de Paine, de Alto Cantillana, o donde habían bosques como de boldo o de patagua, de yoto. Ese bosque se está transformando totalmente y esa transformación también hay que protegerla. No hay que decir, oh, se está secando el bosque. Hay que como que potenciar esa transformación para que sea lo más adaptativamente sana posible. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí en el santuario. Es como potenciar esa adaptación.
Bien. ¿Cuáles son las medidas que han utilizado para preservar el bosque esclerófilo? ¿Y cuáles son los desafíos que tienen ustedes? Mm, ¿Las medidas a nivel de área o a nivel regional? ¿Cómo lo ves tú? ¿O todo? A nivel regional, sí. Ya, a nivel regional del tema de los privados, eh, ahí el Ministerio de Medio Ambiente, la Seremi de Medio Ambiente de la región metropolitana, tuvo una súper buena iniciativa de hacer la red de santuarios de la RM. Y esta red de santuarios nos vinculó a todos en un trabajo cooperativo, colectivo, de cómo proteger nuestro santuario de una manera más, ¿cómo se puede decir? De un colectivo, entre todos, apoyarnos, conocernos, eh, ver las amenazas que teníamos y darnos cuenta que estábamos viviendo escenarios muy similares. Y esta red de santuarios unió a los 11 santuarios de la región. Nos dimos cuenta que la, la universidad y los privados, las familias, estaban protegiendo más hectáreas que el Estado. O sea, el Estado estaba protegiendo 1,4% de la región y los privados como un 5, algo, 5,2 creo. Entonces ahí como que el Ministerio de Medio Ambiente se dio cuenta de que había que ayudar o incentivar a los privados a realmente conservar sus tierras de una forma efectiva y trabajar en red. Se creó esta súper interesante red que nos ha hecho trabajar en conjunto y ha levantado fondos a algunos santuarios en temas de compensaciones, ha- le ha dado como una más dinamismo a algunas áreas protegidas, a algunos santuarios, los que han recibido los fondos, para empezar realmente a gestionar sus áreas. Em, y tu pregunta era cómo hemos apoyado el bosque esclerófilo, ¿no? Sí, ¿y cuáles son los desafíos que tienen ustedes para el futuro en Ya, relación al bueno, bosque? lo primero que hizo apoyarnos esta red fue en actualizar los planes de manejo. Como que un área protegida sin un plan de manejo, no sé si se puede llamar área protegida, porque no tiene una visión, un objetivo, ver las amenazas que tienen, no tiene una gestión adecuada. Entonces, lo primero que nos ayudó es la red, la Seremi de, de Medio Ambiente de la región, fue actualizar todos nuestros planes de manejo, que la mayoría estaban desactualizados o algunos ni siquiera tenían plan de manejo. Y eso fue súper bueno, súper bueno. Hizo una licitación con WSS, me imagino que la conoces, y junto con los santuarios se hizo un trabajo participativo, una comunidad de aprendizaje muy buena. Nos movimos por varios santuarios, haciendo estos talleres participativos con otros santuarios de otras regiones, hablándoles de cómo elegir el objeto de conservación, cómo ver las amenazas, cómo hacer este cruce entre la disminución de la amenaza y potenciar los objetos de conservación, el plan operativo anual, el plan estratégico. Muy bueno, con la metodología de los estándares abiertos. Ese proceso sale súper bueno. Y hay algunos santuarios, nosotros no, que tienen financiamiento disponible para empezar a ejecutar esos planes de manejo. Entonces, eso es lo que se ha hecho súper bueno porque casi todos tienen al bosque esclerófilo como un objeto de conservación clave. Entonces ya tienen medidas de cómo potenciarlo, cómo disminuir la amenaza, cómo hacer investigación, y muchos lo están haciendo. Algunos santuarios que nos quedamos fuera del financiamiento de compensación, igual estamos haciendo cosas, y estamos haciendo cosas principalmente con el SAC y con CONAF, que CONAF está muy motivado con el tema de la adaptación y hacer freno a la desertificación. Entonces, a estos 2 últimos años ha sacado financiamientos que permiten hacer restauración, cosecha de agua, por una metodología que se llama las obras de conservación de suelo, de agua y suelo, las OCAS. Y lo que intentan hacer es como oasificar, hacer una oasificación, generar pequeños oasis de retenciones de agua pequeñitas, que se mantenga la humedad ahí, que se mejore la materia orgánica y se reforeste con especies resistentes a la sequía. Eso lo hemos hecho con CONAF el año pasado y este año también. Y también con el SAC hemos estado haciendo también control de erosión, recuperación de suelo, con el fondo que ellos tienen de recuperación de suelo, principalmente enfocado en las cárcavas. Y en lo que es, las cárcavas son estas pequeñas quebradas que se generan con lluvia intensa, y hacer como barreras de contención empalizadas de postes para que se vaya recuperando el suelo solo,
y también favorezca al bosque y a las especies que viven ahí, principalmente en esta recuperación del suelo, y no dejar que ese material con agua se lleve todo. Se lleve todo, no sé. En el aluvión estuvo tan fuerte que se llevó árboles, se llevó de todo, rocas gigantes. Entonces esos son los ecosistemas que queremos darle una estabilización y detener la erosión. Eso. Perfecto. Mira, Tomás, te cuento que mi trabajo, mi tesis es sobre los Ujú, parques nacionales y naturales. ujú. No sé si ubicas más o menos sus temáticas, cómo se rigen, todo eso. Sí, más o menos. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué medidas utilizadas en el bosque esclerófilo se pueden usar en estos parques para preservar Mira, la naturaleza? los santuarios de la naturaleza también son áreas protegidas. Están dentro Ujú. del SNAFPE, que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado. Em, y bueno, se nos fue la pregunta anterior a hablar de los desafíos que tiene el bosque. Eh, los desafíos quedan principalmente plasmados en los planes de manejo en la parte de las amenazas. Y de las amenazas principales que tiene el bosque son, bueno, la mega sequía que estamos viviendo, el cambio climático demasiado fuerte. Está ocurriendo esta adaptación o transformación muy acelerada, muy drástica, que no le está dando tiempo a los ecosistemas para adaptarse. Entonces, me abrusca, pero los árboles responden de una manera que uno se sorprende, piensa que se mueren, pero al año o a los 2 años empiezan a rebrotar de nuevo. Increíble su capacidad de adaptación. Y están los incendios también, muy importante en esta región. Amenaza, desafío gigante de poder ahí controlar o hacer un trabajo conjunto con el Estado y con los privados para ir trabajando juntos, que es algo que CONAF lo está tomando muy en serio. Eh, Otro desafío, bueno, la falta de agua, la sequía, los incendios, la corta de árboles por leña, también es una amenaza grande que incluso acá en la región metropolitana tenemos, a pesar de que sea ilegal, penado por ley, igual la gente lo sigue haciendo, especialmente ahora que está todo muy caro y la gente como que necesita calentarse. Los bosques son los primeros que miran cuando necesitan leña la gente. Eh, yo creo que esos desafíos son los más importantes. Y hay un tema tan bueno, clave de la la especie exótica invasora, de cómo colonizan espacios de bosque que se han visto degradados y también cómo los conejos no permiten la regeneración natural. Es importante, los conejos y las liebres. Y los ratones también. Especies exóticas invasoras que afectan la regeneración natural del bosque. Clave. Ya. Y ahora, ¿de qué medidas pueden ser las áreas protegidas como para apoyar el bosque? Depende. Depende de qué ya están haciendo. Yo siento que en el Clarillo, que es el único parque nacional de esta región, se están haciendo cosas interesantes. Eh, no sé bien qué medidas específicas están haciendo, pero de ello hemos sacado varios protocolos de control, por ejemplo, de chaqueta amarilla, que es muy importante de controlar ese insecto en verano y en primavera, clave. Em, y yo creo que es muy importante en estos tiempos de incertidumbre generar cierta investigación práctica, que es lo que hemos estado haciendo acá en el santuario. Estas obras de conservación de suelo y agua, que también me imagino que lo hacen en el Clarillo y en otras áreas protegidas públicas de la región. Esta cosecha de agua es como un poco una prueba y error. Estamos viendo qué funciona y qué no, y esa investigación práctica va dando buenas sorpresas. Por ejemplo, hace poco hicimos una cromatografía del suelo. La cromatografía es como una imagen, una radiografía de cómo está el suelo después de haberle hecho algún tratamiento. Entonces, en un limán, que es una obra como una pirca de como unos 80 metros cuadrados grande, donde se está reteniendo el agua, se está reteniendo la materia orgánica que se arrastra por la lluvia para detener la erosión, ahí hicimos una muestra de suelo, de cómo en un año o menos de un año se ha recuperado ese suelo. Y lo que hace la croma es como un papel que se tiñe a partir de los nitratos de un suelo. Entonces hicieron una muestra de fuera del limán y adentro del limán.
y ya en un año se ve cómo esa retención de materia orgánica, de humedad, de suelo más o menos, se ha ido generando un suelo vivo. O sea, se ve mucho más materia orgánica, se ve mucho más vida, se ve una concentración de nitrato mucho más, y hace que esta croma, está como en un circulito, un papel circular, se vea como una estructura mucho más como de, más definida. Y eso muestra que el suelo tiene una estructura mucho más sana. Entonces, en un año ya se está dando una dinámica en ese suelo que se está recuperando, se puede decir. Estamos cada año viendo cómo han sido los avances, qué especies se están resistiendo al que reforestamos, cuáles especies se están muriendo, y seguir potenciando lo que está viviendo, lo que está vivo, lo que está como transformándose de una manera, se puede decir, como resistente. Un poco como lo que está haciendo el boyén, lo que está haciendo el litre, lo que está haciendo el quillay, que se está achicando, en vez de crecer hacia arriba, está como matorralizándose un poco para hacerle frente a la sequía y al calor. Y yo creo que eso es una cosa clave, ir observando e ir tomando como medidas a partir de esa observación, ir como potenciando el bosque, y que los cambios que son tan drásticos no los tomen tal por sorpresa, que tengan, por ejemplo, una pequeña ayuda por parte del humano de esta adaptación. Si se están muriendo por falta de un poquito de agua, quizás se les puede dar un riego en verano, en los meses, si ya van 3 meses sin lluvia, regarlo un poquito para que se mantenga en esta adaptación, que el cambio no sea tan drástico. Entonces después el año siguiente van a estar preparados para aguantar estos 3 meses y quizás un poco más. Entonces darle esta pequeña ayudita al bosque para que tenga este aguante. Y aceptar también la muerte, esta transformación, como que mirarlo con ojo de que no está muriéndose todo, sino que está en una transformación. Viene otro ecosistema que va a estar bien y va a estar sano en unos pocos años más. Entonces, desesperarse de que esté todo seco y se esté muriendo es solo alimento para lo que viene después, es solo materia orgánica para lo que viene después. Entonces, tratar de retener esa materia orgánica muerta en el mismo sitio para que todo lo que ese árbol extrajo del lugar se pueda devolver y los hongos hagan su trabajo y vuelva al ecosistema y todo. Eso. Bien. ¿Qué opinas acerca del rol del Estado en el cuidado del ecosistema? Buena pregunta. Bueno, llevamos 10 años esperando el servicio de biodiversidad y áreas protegidas, la ley SBAP. Ha sido un poco desilusionante tener que esperar todos estos años sin una ley que proteja lo poco que queda. Siento que el rol del Estado ha sido muy pasivo, no le ha dado la importancia a la naturaleza que debería tener, que ya se le está dando en otros países. Se han enfocado mucho en temas, siento yo, que quedan mucho en el papel, quedan mucho en los informes, como son las soluciones basadas en la naturaleza, como son el desarrollo sostenible, conceptos que suenan muy bonitos, pero en la práctica hacen muy poco. Cambio climático, leyes de cambio climático, como que, no sé, siento que está muy al debe en la parte práctica del Estado, en la parte real de protección de los ecosistemas y del áreas protegidas. Siento que ha sido un rol demasiado, eh, ¿cómo se puede decir? Muy observador y muy poco, no ha generado cambios reales, especialmente en temas de ordenamiento territorial. Es una pena que la ciudad siga creciendo sin mucho control, que se sigan cementando los suelos agrícolas más fértiles del planeta. También se siguen cortando bosques para que la ciudad siga creciendo. El rol en la protección de los ríos, muy baja si seguimos con el agua privada, lo que es lamentable. Separar el agua de la tierra es algo que no tiene sentido en una visión ecológica. Siento que el rol del Estado ha sido muy pasivo, demasiado pasivo, muy poco activo, muy poco visionario en pensar cosas a largo plazo. Siempre se toman medidas que duran 4 años y después con el nuevo gobierno empieza todo de nuevo. Entonces no hay un lineamiento estratégico como, ¿qué hacemos con la región metropolitana? ¿Qué hacemos con el desierto que viene avanzando?
¿Qué hacemos con que hace 10 años uno volaba en avión por arriba de Santiago y se veía verde, y ahora uno vuela por arriba de Santiago y se ve todo como casi un desierto? Hay muy poco que se está haciendo práctica en la práctica. O sea, muchos los papeles, muchas las reuniones, muchas las leyes, pero se ha quedado muy atrás en la parte que en la acción. Y eso, la ley SVAP era un buen comienzo, es un buen comienzo. Lamentablemente se han demorado demasiado en sacarlo y por los rollos que tiene con AF, el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Medio Ambiente, con, no sé, mucho ya. Me sorprende que no se puedan poner así realmente el gobierno y el Estado los pantalones y decir, ya, necesitamos esta ley urgente ya. ¿Cómo no se ha sacado? Bueno, esperamos que este año ya se saque. Y ahí se hace se le da un incentivo mayor a las áreas de protección privada. Por lo menos se lo reconoce. Aún en Chile no hay un reconocimiento para los privados que quieran conservar. Y si se reconoce por la ley de, o sea, por declarar santuario de la naturaleza, que en verdad es un poco una trampa, porque te autodeclaras y te limitan los usos de tu tierra a solo conservar, o a principalmente conservar. Entonces, como, ¿qué privado le va a interesar hacer eso a su tierra? O hacer derechos reales de conservación si el Estado no te aporta en nada y te exige y te puede sacar multas más encima. Entonces, en esos incentivos yo siento que el Estado se ha quedado muy, muy atrás y necesita estar mucho más activo. En la ley SVAP, en las atribuciones que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, es un ministerio con muy poco poder político y poder económico, tiene muy poco también poder económico para hacer cosas. CONAF siento que está, bueno, haciendo lo que puede, ahora se está reinventando y están haciendo cosas bien entretenidas como esto de la cosecha de agua, las ocas, lo encuentro bacán. Y el SAC también, Servicio Agrícola Ganadero, también necesita modernizarse y avanzar. Está bien apoyar a los pequeños campesinos con la parte agrícola, pero también el parte de recuperación de suelo en áreas que no son solamente agrícolas, potenciarlo sería súper, súper importante. Y Sí, Y sí, eso, transformar, sí, transformar a los ministerios, a los otros ministerios que finalmente se transforman en amenazas, como el Ministerio de Minería, el Ministerio de Economía, en entes que aporten también a la conservación, que le den valor a la conservación, que es algo que le hace mucha falta, que la misma gente, las mismas personas, por temas de educación ambiental, desde el Ministerio de Educación, se le valora muy poco, se le están bajando la hora de ciencias naturales, se le están bajando la hora de educación física, que uno puede salir afuera. Eh, entonces, como que está el mundo, el Estado está como un poco al revés de lo que siento yo que debería estar actuando. Un poco como potenciando mucho la matemática, la parte económica, la parte de leyes, no sé. Siento que los niños deberían estar mucho más fuera y como despertando su curiosidad y dándole a entender lo importante que es la naturaleza para tener agua, para tener aire, para tener recreación, para tener no sé, calidad de vida, como entender si es que le dejamos esa semillita desde chiquitito y el Estado apoya en eso, puta, estaríamos en otro Chile, un Chile mucho más conectado con lo que nos rodea. bien. En relación a la pregunta anterior, ¿manejas alguna política pública en relación al bosque esclerófilo? A ver, eh, un poco algo del bosque, de la ley de bosque nativo, eh, algo manejo de la ley de bosque nativo que creo que es la 20.283, pero puede ser que me equivoque, en 2008. Eh, Intenté hacer una declaración de bosque nativo para el Santuario Lagunilla, para que se reconozca ese bosque y se puedan postular a proyectos interesantes con la ley de bosque nativo, bonificaciones, se puede hacer una reducción de las contribuciones que tiene el santuario, el pago por las contribuciones anuales que tiene. Con la ley de bosque nativo, si te reconocen el bosque que uno tiene dentro de tu propiedad, te pueden reducir las rentas anuales, lo que uno paga de impuestos. Y bueno, hice los mapas de los rodales. Los rodales son estos como formaciones, las comunidades que hay dentro de un lugar, como que se reconocen de bosque con una especie dominante. Entonces hicimos los mapas del santuario y de los rodales, la declaración, hicimos la postulación online y fue rechazada. Rechazada porque principalmente CONAF reconoce el bosque de otra forma.
no reconoce, a pesar de que habían árboles que tenían 5 metros de altura y había una cobertura de 25%, no reconocían, por ejemplo, las formaciones xerofíticas, los matorrales como si fuera bosque. Entonces hay como, en esa ley siento que está un poquito, ¿cómo se puede decir? Perversa, como que potencian ecosistemas más del sur o potencian las plantaciones de pino, pero dejan muy de lado ecosistemas esclerófilos, como este de matorral mediterráneo. Y la ley lo que debería hacer es potenciar lo que está realmente amenazado, los ecosistemas más amenazados del planeta, que son de este clima mediterráneo. En Chile principalmente los menos representados también en áreas protegidas. Entonces esa ley siento que es media perversa porque te hace hacer esfuerzo en tratar de conservarlo con esa ley y al final no sirve de mucho. Esa siento que es la única, bueno, la recuperación de suelos del SAC, el CIRS, también es interesante como una medida de más de restauración de suelo, pero tú puedes enfocarlo en restaurar como el suelo que está aledaño al bosque. Entonces igual sería una forma de protegerlo. Y ese fondo también lo hemos estado aplicando. Nos gustaría que el fondo de bosque nativo, la ley de bosque nativo de fomento, se pueda aplicar también para los santuarios, pero nos ha costado que se reconozcan los bosques que CONAF dice que son bosques y cuáles que nosotros creemos que son importantes de reconocer. Y parece que de declarar formaciones xerofíticas, parece que no hay ninguna declarada en Chile, entonces hay poca bonificación que se puede hacer, hay pocos ejemplos. CONAF solo se reduce a lo que ya ha pasado, que son bosques densos de árboles de más de 5 metros de altura. Y bueno, la ley marco de cambio climático creo que tiene algo de bosque, pero no lo he estudiado. Y el SBAP sí lo he revisado harto y siento que puede ser un súper aporte a la protección. A la protección y al reconocimiento de las áreas protegidas públicas y privadas, a los incentivos que tienen. Sí, esa ley creo que puede quedar muy bien. Además, protege ecosistemas clave, que son los humedales andinos, donde nace el agua, donde nace la vida, empieza a ponerse verde la cordillera hacia abajo, que son claves, que no están protegiendo ninguna ley en estos momentos. Humedales andinos y los cursos de agua, los esteros, los pequeños cursos de agua también, claves para los ecosistemas, tampoco tienen cero protección. Bueno, ahí está la ley también, bueno, de bosque nativo que protege las riberas de los cursos de agua, estos 25 metros de protección que no se puede cortar, pero igual se sigue cortando. Las plantaciones forestales no lo respetan mucho, no hay fiscalizadores para ir a ver si es que un proyecto está realmente conservando esas quebradas, esos cursos de agua. Y no sé si hay mucho más que proteja el bosque en Chile. Bueno, la prohibición de corta de bosque nativo es así, pero tampoco se respeta tanto por la falta de fiscalización y las especies vulnerables, la categoría de conservación. Eso también es importante, por ejemplo, el frangel, el olivillo está protegido en Lagunilla como categoría vulnerable, pero es muy buena leña, entonces la gente sigue yendo a cortarlo, sube por el camino público y lo corta. Entonces, para que puedas pasarle una multa a esas personas o tienen que llegar, justo tienen que pillarlo como en el proceso de corta, carabinero y CONAF, además del propietario, es súper complejo fiscalizar. Entonces, las medidas que protegen finalmente son muy permeables, muy vagas en un estado tan observador, tan poco activo. Eso. ¿Cuál es la importancia de tener zonas de conservación en la región metropolitana? Bueno, aquí voy a hacer una reflexión que la conversamos harto en el máster, de un poco la trampa de las áreas protegidas. Como que actualmente el mundo igual, el principal impacto a nivel planetario, el cambio de uso de suelo. El cambio de uso de suelo sigue aumentando, nunca lo hemos podido parar, sigue aumentando y ha sido fuerte y yo creo que el cáncer
que hace que se produzca el cambio climático, que se produzca la extinción de las especies, de todo. Entonces, eh, las áreas protegidas son un poco, ayudan, pero también son un poco una trampa. Porque te dicen ya, vamos a declarar de la región metropolitana el 25% protegido. Y actualmente tiene que haber el 12, si es que en la región metropolitana. Entonces dicen ya, vamos a llegar al 25. El Estado se va a poner las pilas y va a declarar, por ejemplo, el Parque Nacional del Colorado, arriba en el Valle del Colorado, donde está el volcán Tupungato. La campaña Queremos Parque, me imagino que la conoces. Ya, ahí vamos a sumar 100.000 hectáreas, ya vamos a llegar al 20%. Estamos casi, ya, vamos a declarar un par de santuarios más, ya, llegamos al 25%. Pero el problema es que el cambio de uso de suelo va a seguir avanzando. Entonces la gente va a decir, ya estamos bien, ya conservamos el 25%, pero el impacto va a seguir aumentando. Se va a proteger esa zona. Esa zona supuestamente no se va a cambiar su uso, pero, eh, pero va a ser, es como un poco un placebo. Es como un remedio que uno se toma que realmente no te está sanando, sino te está dando como que te dice, ya, pero ya estamos conservando el 25%, déjenos un poco hacer lo que queramos con el resto. Y si seguimos haciendo lo que queramos con el resto, vamos a seguir caminando hacia el acantilado, que hasta donde vamos por el momento. Entonces, ahí, por ejemplo, es una trampa ya, pero esa es una reflexión. Por el otro lado, es muy importante tener áreas protegidas, pero hay que tener áreas protegidas también protegiendo la matriz que las conecta. Si uno tiene islas de áreas protegidas aisladas entre ellas, no sirve de mucho, no sirve de mucho porque hay, por ejemplo, los pumas, los cóndores o los guanacos, si es que empiezan a repoblar de nuevo la región metropolitana, necesitan grandes extensiones. En la área protegida, en un área protegida no se va a poder mantener un puma, por ejemplo, va a necesitar que la matriz entre las áreas protegidas también esté conservada. Entonces, son claves, son importantes como un poco como ejemplos de cómo hacer un buen cohabitar entre el humano y la naturaleza. Siento que eso, en las áreas protegidas son un muy buen ejemplo de cómo replicar, cómo poder hacer un cohabitar responsable con lo que nos rodea. Y de cierta manera detiene el aumento de la expansión urbana un poco. Protege un tema porque tenéis medidas certeras de cómo detener incendios, tenéis medidas certeras de cómo adaptarse a la sequía, medidas certeras de cómo controlar especies exóticas invasoras, pero no te podías olvidar de lo que está fuera de la área protegida, de esta matriz. Entonces ahí la clave que yo creo que se ha hablado poco en esta nueva constitución y se habla poco en el Estado, se le da poco énfasis, ordenar el territorio, el ordenamiento territorial, el manejo integrado cuenca, el saber qué zonas son claves de conservar y que no se pueden, por ejemplo, impactar con proyectos hidroeléctricos, mineros, desarrollo inmobiliario, qué zonas son claves de proteger y que se mantengan protegidas pensando a largo plazo. Y eso ayudan en parte las áreas protegidas porque se podían transformar en zonas núcleos de protección, pero necesitáis que estas zonas núcleos estén conectadas entre ellas. Entonces también podéis tener reservas de biosfera, podéis tener geoparques, como con un ordenamiento territorial real que vinculante, que proteja realmente esos suelos, que proteja realmente esos bosques que están fuera del área protegida y que los conecta finalmente. Entonces las áreas protegidas son muy importantes como áreas núcleo de protección y de ejemplo, pero no sirven de nada sin una matriz protegida, que es lo que lamentablemente en Chile no tenemos. Lo que queda fuera de la área protegida es como tierra de nadie y que llegue el primer proyecto a evaluarse de evaluación ambiental y se aprueba, porque tenemos un sistema no de evaluación ambiental, tenemos un sistema de aprobación ambiental. Lo que hace el Estado es mejorarte el proyecto para que tu proyecto se apruebe, independientemente del impacto acumulativo que tenga en el territorio. Eso es un poco triste, la falta de esta visión a largo plazo que no tenemos en Chile y que se mantienen desde que llegaron los españoles, este impacto permanente en el territorio sin aprender mucho. Eso.
Bueno, Tomás, ya para ir cerrando, ¿tienes conocimiento acerca del manejo de ecosistemas en otra región del país o en el extranjero, por ejemplo? Y parte, eh, en España había una discusión entre algunos compañeros que decían, es buen ejemplo España para saber hacia dónde vamos en Latinoamérica. Y yo le decía lo contrario, decía, es un buen ejemplo para saber lo que no hay que hacer. En España todos los ecosistemas que se veían ya estaban eh, tocados por el hombre. Ya se notaba y se veía a simple vista que la huella del hombre había sido históricamente tan fuerte que ya no habían ecosistemas prístinos o ecosistemas de referencia o investigaciones interesantes que se podían hacer sin la intervención del hombre. Ya está todo muy, muy, muy intervenido. Entonces, habían parte de mis compañeros que decían, no, es una buena visión porque para allá vamos. Y yo decía, no, es una buena visión para lo que no tenemos que hacer. Entonces, eh, tengo también conocimiento un poco en Patagonia, de los ecosistemas de Patagonia, de las cuencas prístinas que hay, de los bosques primarios, que finalmente son la última investigación que hizo Pliskov no sé si lo has visto, el catastro, que hace una actualización del catastro de áreas protegidas públicas y privadas en Chile, que es súper interesante. Él hablaba que en la Patagonia los refugios más importantes de conservar eran los bosques primarios, los bosques antiguos, donde están estos árboles madre, eh, que, por ejemplo, en España nos decían que no eran los lugares donde hay mayor biodiversidad, sino donde hay mayor biodiversidad eran zonas entre que habían como ecotono, un ecosistema de bosque con una pradera, por ejemplo, juntos, y eran semi-perturbados. Entonces generaba este como colindante entre lo que entraba del bosque y lo que salía de la pradera, y así. Eran como ecosistemas semi-intervenidos donde había mayor biodiversidad. Pero yo siempre he sentido que eso estaba erróneo, que realmente el bosque más importante, biodiverso y clave son estos ecosistemas de referencia, los bosques con grandes árboles, con abuelos, con mucha materia orgánica, muchos árboles muertos. Y en la Patagonia tiene ese rasgo que hay muchos de estos bosques primarios, muy amenazados por ahora el desarrollo inmobiliario, muy, muy amenazados, pero que tiene este dinamismo muy rápido entre lo que está vivo, lo que está muerto, lo que se cae, lo que se devuelve al suelo, lo que se cae al río. Entonces es un ecosistema clave de investigar y de proteger estos ecosistemas. Y ahí hay varios, no muchos, deberían haber más mecanismos para que los privados se den cuenta de la importancia que tienen sus bosques en sus tierras y que el Estado los incentive a protegerlos. Con mecanismos de santuario de naturaleza, de derecho real de conservación, de un ordenamiento territorial que les dice, ya, tú tenías este bosque adulto, nosotros te vamos a entregar este financiamiento anual para que tú lo conserves y no cambies ese uso de suelo. Mira, piensa que conservando tú puedes mantenerte haciendo tu ganadería regenerativa, pero este bosque conservémoslo por el bien del planeta en el futuro. Eh, Creo que la Patagonia tiene un potencial gigante desde, no sé, de Cochamó al sur para ser un gran mega eh, ecosistema de referencia o paisaje de referencia de cómo se podría proteger a muy largo plazo un ecosistema. Y aún estamos a tiempo de hacerlo porque es un ecosistema muy poco intervenido. Pero con el boom del desarrollo inmobiliario, este sueño se está empezando está empezando a peligrar. Peligró con Hidroaicén y ahora está peligrando un poco con este desarrollo, el boom del desarrollo inmobiliario y el crecimiento de las ciudades también. El crecimiento de las ciudades es un pequeño cáncer que también hay que ir manejando, súper importante. Que se restrinjan, que crezcan hacia arriba, que no crezcan horizontal, que crezcan verticales. Y que se hagan estos buffer o estas como parques urbanos que separan un poco la ciudad del campo y que ojalá se conecten con otras áreas protegidas cercanas. Entonces haga como esta matriz de conservación en que las ciudades dejen de ser como un absorbedor de recursos naturales y de consumo energético y de agua y todo, y se empiecen a transformar un poco también en parte del territorio. Es increíble. Y en el bosque esclerófilo, que es manejo ecosistémico,
yo creo que necesitamos ponernos así como realmente las pilas, ver la cantidad de empleo que puede generar la restauración y darle una oportunidad real de adaptación a la región metropolitana y a la sexta región y a la quinta, de hacer como esta barrera entre el desierto, de lo que nos queda, de lo que no es desierto, hacer esta barrera adaptativa de probar nuevas especies para poder mantener más sombra, más humedad y empezar a frenar el desierto un poco y potenciar la naciente y la desembocadura de los ríos. Siento que los cursos de agua, los humedales, la desembocadura de río, las nacientes son ecosistemas tan clave y son los que más impacto están recibiendo hoy en día. Por ejemplo, acá en el Cajón del Maipo, Alto Maipo estaría destruyendo buena parte de las nacientes de los ríos. Bueno, ya está afectándolos directamente. Y en San Antonio, donde se emboca el Maipo, se está construyendo el megapuerto. Están rellenando un montón de humedales. Estamos como yendo al revés de la forma en que siento que deberíamos ir, que es de como proteger lo que nos está sosteniendo la vida en vez de seguir pensando como esta forma tan económica de ver el territorio, tan de lo que nos genera beneficio económico, pero a corto plazo, pero a largo plazo nos va a traer como obviamente impactos que no vamos a poder ser capaz de solucionar o de compensar o de mitigar. Entonces yo siento que en el ecosistema mediterráneo de xerófilo es enfocarnos totalmente en la restauración adaptativa, adaptarnos de una forma de restaurar y dejar de generar impacto. Y que el Estado les vea el empleo que genera esto y que genere los incentivos, las empresas y todo para llevar allá. Sería un sueño que se empiece a hacer, pero si no lo tomamos, quizás sea uno de los pocos caminos viables para poder seguir viviendo en esta región tan afectada. Bueno, Bueno, Tomás, quería agradecerte por todo tu conocimiento que va a ser de mucha ayuda para mi trabajo final. Así que eso, igual de parte de mi compañero que no pudo estar hoy día, te damos las gracias infinitamente. de nada, pues hay un montón de gente que te recomiendo conversar de CONAF. No sé si conoce a Carlos Rabanal. Te puedo dar su No, correo a ver si es que no, no. te Sería puede de dar. mucha ayuda. Bueno, ¿Sí? y también de la Secretaría de la Red Metropolitana, de la Seremia de Medio Ambiente también, y también de Alto de Cantillana. Creo que ahí hay mucho que aprender de la protección del bosque esclerófilo. Así que te voy a mandar esos tres contactos y una persona más que también te puede interesar, que trabaja en temas de educación ambiental, en temas de bosque esclerófilo. Ya, esos cuatro contactos te voy a mandar. Creo que te Tomás. tengo en el WhatsApp. Ahí si me mandáis así un Sí, mensajito sí, sí, por acá, ahí. te los mando. Ya, perfecto, te pasaste. Muchas gracias por tu tiempo y nada, agradecerte infinitamente. Eso. Bueno, de nada, que les vaya muy bien y si me puedes compartir después la tesis para leerla, me encantaría Y también. obvio, la tesis, la página web también, ahí va a haber tu entrevista. Así Bacán, que ahí estamos en contacto. bacán, Enan. Te pasaste, Tomás, que estés bien. Igual, nos vemos. Chau, chau. Chao.